Francisco, Ojalá no hubiera pasado. Sin duda, del mismo modo que quedó claro que el gobierno está más cómodo sin presupuesto, también tal vez quedó claro en la discusión del presupuesto en el Parlamento el nivel de fractura de la oposición, no de cada uno de los grupos, sino tal vez de esta idea que había de una coordinación de la oposición que quedó como despedazada. Es así, se ha perdido, es verdad, y no hemos sido capaces de unificar posiciones, por ejemplo, frente al presupuesto. Al final las diferencias no eran tantas, tendríamos que haber podido votar un presupuesto alternativo al del oficialismo y había el número para hacerlo. Yo creo que lo que pasó el año pasado en la elección, Marcelo, es que se votó por un equilibrio, no este equilibrio. Era un equilibrio para que el oficialismo, el kirchnerismo no avanzara sin ningún tipo de control, pero que la oposición o los opositores pudiéramos avanzar en algunas cosas. Debo decirte que en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, de la cual soy miembro, algunas cosas sí se avanzaron. El Consejo de la Magistratura tuvo media sanción. Luego en el Senado no pudo ser aprobado. Los superpoderes pasó exactamente lo mismo. Pero me parece que ese equilibrio nos ha puesto en un punto muerto y no ha sido bueno. Espero que el año que viene tengamos un año parlamentario con más actividad y con un equilibrio que tenga que ver con sacar adelante los proyectos de ley que necesita el país. Porque se han visto inclusive fracturas severas, por ejemplo, dentro del macrismo, dentro del radicalismo, que está muy dividido. ¿El peronismo federal también? El propio peronismo federal también, sí, obviamente. Claro. Sí, creo que sí. Y creo que en esto nos hace falta una conducción política más clara. Es decir, bueno, este es el rumbo, esta es nuestra posición, frente a distintos temas, cuál va a ser el argumento que vamos a esgrimir, y me parece que este es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Comenzar un año parlamentario, el 1 de marzo del año que viene, con una posición más clara respecto a distintos proyectos que tenemos que impulsar. Fue un año parlamentario de muy bajo nivel de cantidad de leyes, ¿no? 64 leyes. Exactamente, muy bajo. El peor periodo de mucho tiempo, ¿no? Exactamente. Decían, mañana hay cambio de autoridades. Mañana se eligen las nuevas autoridades. O en todo caso ratificación de la yo creo que Fellner va a seguir siendo presidente. Y lo que sí creo que cambia la vicepresidenta de Ricardo Alfonsín por Oscar Aguad, que pasa a ser el vicepresidente primero, algo razonable porque el radicalismo es la segunda fuerza en el Parlamento. Mañana se llama la sesión preparatoria y precisamente se van a votar autoridades. ¿Y crees que hay un cierto consenso respecto de que Eduardo Fellner, que es un hombre del oficialismo, siga presidiendo la Cámara? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, ha habido situaciones extremas yo no puedo decir de arbitrariedad, pero de cierta condicionalidad por parte del diputado Fellner, pero me parece que el oficialismo tiene que seguir al frente de la Cámara, corresponde, son el gobierno y tienen la responsabilidad de hacerlo. Lo pueden hacer mejor y yo creo que lo que hay que hacer es inducir a que precisamente esa mejora se note en la gestión que él tiene como presidente de la Cámara. Francisco, ¿el peronismo federal existe todavía? Hay mucha gente que dice, che, pues lo de Reutemann, ¿qué pasó con el peronismo federal? Lo que ha pasado en el peronismo federal es una división entre aquellos dirigentes que sostienen una línea muy dura, casi diría como si Kirchner viviera, es decir, es todo antikirchnerismo, y otros como Lole, como Mario Das Neves, como Felipe Solá, como yo, y otros dirigentes que hemos dicho, miren, han cambiado las cosas, vamos a darnos la oportunidad de encontrar ese medio, ese feliz intermedio. Para entender, ¿quiénes son los más duros? Yo creo que Eduardo Duhalde, Rodolfo Rodríguez Sá, Alberto Rodríguez Sá, parece que ellos son esencialmente quienes mantienen una línea más dura, ¿no? Ramón Puerta también. Bueno, tienen sus argumentos, nosotros tenemos los nuestros. Está dentro del peronismo federal y hay estas dos líneas. La que yo quiero propiciar es la de un peronismo moderado, un peronismo moderno, un peronismo que encuentra un eje de construcción y que si tiene diferencias con el kirchnerismo las expresa, pero las expresa dentro de un ámbito que no es una confrontación como la que tuvimos prácticamente durante 6 años con Néstor Kirchner. ¿Esa es la razón por la cual Reutemann toma distancia de la conducción del espacio del peronismo federal? Sí, yo creo que el Olen, no lo he conversado directamente con él, se sentía incómodo, como nos sentíamos incómodos muchos de nosotros, en manifestaciones muy duras contra algo que nos entendíamos que, bueno, que hay que encontrar el punto medio. Para encontrar el punto medio, no solamente tienen que ceder una parte, sino que es bueno que ambas partes cedan y tendremos de encontrar precisamente ese equilibrio. Bueno, ahora, en cualquier caso, fíjate que esta perspectiva un poco más dialoguista de la presidenta eventualmente se da en el ámbito de empresarios sindicalistas, no con la oposición. No todavía. Espero que se pueda dar. Espero que se pueda dar. ¿Eso es un dato o es un deseo? No, es una esperanza, es un deseo. Yo espero que sea eso. O sea, yo trato de mirar el medio vaso lleno. Mirá, tenemos problemas
verdaderos en Argentina, Marcelo, y yo creo que hay que darle la oportunidad a la señora presidenta que encuentre ese equilibrio y ayudarla a que lo encuentre. Si nos mantenemos todos en una posición tan refractaria, claramente no vamos a avanzar. Eso no quiere decir que no cedamos en nuestras convicciones, en la certeza que tenemos, por ejemplo, en el caso del INDEC, de que no podemos tener una política inflacionaria si negamos la inflación. Claro, es una obviedad, es una obviedad. Pero me parece que de ese lugar a decir, bueno, muy bien, encontremos un punto medio, establezcamos nuevamente una estadística que nos permita medir la inflación, me parece que estamos más cerca si simplemente seguimos, digamos, tirándonos cascote de vereda a vereda y el país está en el medio necesitando soluciones. Entonces, políticamente tenemos que ir a ese lugar. ¿Tiene en Argentina establecido cuál es su formato electoral del 2011? Porque yo veo que hay una discusión respecto de si se va a aplicar o no la ley de internas. Las provincias que adelantan las elecciones las ponen cuando les parece mejor a ellos. Ya hay provincias, Salta adelantó, entiendo que Santa Fe y Córdoba están en lo mismo. Sí, constitucionalmente tienen que hacerlo. Okay. Claro, bueno, va a ser una cosa un poco, va a ser una especie de aquelarre, digamos. Y hay una discusión, por otra parte, respecto de si la ley de interna se va a aplicar o no se va a aplicar. Es como muy primitivo, ¿no? Ciertamente no tener un sistema establecido, ¿no? Me parece a mí. A ver, hay una ley, yo la voté en contra, una ley muy hecha a la medida de Néstor Kirchner, que buscaba unas primarias, ahí fortalecerse dentro del Partido Justicialista, todo esto ha cambiado. Lo cierto es que la ley no está reglamentada o suficientemente reglamentada para dar claridad cómo sería el proceso de primarias el 14 de agosto. La justicia. Exactamente, la justicia también está interviniendo. Yo quisiera que haya internas, porque creo que ordenan la política, siempre lo he dicho, te lo he dicho a ti en varias oportunidades, las primarias, las internas ordenan a los partidos políticos, tenemos que volver a ese sistema. Pero claramente a 8 meses de las supuestas primarias no está reglamentada. Y esto a mí abre la sospecha. Si las primarias son bien reglamentadas, están, digamos, dentro de un clima de justicia en términos de cómo va a desempeñarse el acto de las primarias, yo creo que hay que participar y a mí me gustaría participar dentro de la primaria del Partido Justicialista. Ahora, si en marzo hacen un reglamento totalmente torcido, condicionado, nosotros vamos a decir, ahora, en esa condición no vamos a competir. Déjame intentar entender esto. El Partido Justicialista es el justicialismo tuyo, de Reutemann, de Felipe y compañía, es el justicialismo de Scioli, es el justicialismo de Cristina, el justicialismo de Moyano, de todos. Sí, pero hay un partido, hay un partido. Una cosa es el movimiento justicialista y otra cosa es un partido. El partido nacional y provincial. El partido provincial lo preside Moyano. ¿Vos sabés cuál es mi opinión respecto a Moyano? Tenemos un problema ahí. Ahora, en Santa Fe, por ejemplo, va a haber primarias. En Córdoba va a haber primarias, porque son provinciales. En la provincia de Buenos Aires está muy atado a lo nacional. De todas maneras, el fondo de la cuestión es que las primarias van a ordenar la política. Primarias que sean razonablemente transparentes, en donde no jueguen el aparato simplemente porque es una cuestión de fuerza, sino donde participe el ciudadano y donde se elijan las autoridades y esencialmente los candidatos para poder representar. Eso ordena la política. Lo que llama la atención, te repito, es que a 8 meses de esa elección o del acto electoral, que las listas se cierran anticipadamente, no está todavía reglamentada. Esto me parece sospechoso. Ojalá, porque el tiempo está relativamente limitado, ojalá en las próximas semanas el Poder Ejecutivo nos dé claridad sobre esto. Me equivoco mucho si imagino una elección primaria interna entre vos y Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires. No, es posible, sí. Si las primarias son y tienen las condiciones que te estoy diciendo, sí, cómo no. Si él va por el justicialismo, yo también, por supuesto que sí. Bueno, ¿cómo es tu relación con Scioli hoy? Es buena, como ha sido siempre. Tenemos, digamos, un vínculo de respeto. Mi profunda diferencia con el gobierno de Daniel es la política de seguridad. Que creo que él no tiene política, que va atrás de los acontecimientos, de estos hemos hablado. Sí. Lo reconozco como un dirigente político muy importante en la Argentina, ha sido vicepresidente, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Creo que es una persona que tiene mucho futuro en la política argentina, es una buena relación la que tengo con él, y de respeto. ¿Y con Macri? Está muy bien, Mauricio está todavía en su luna de miel. Yo creo que llega mañana recién. No lo sé, probablemente converse con él la semana que viene, porque he conversado siempre con él, tenemos algunas diferencias, él está gestionando en la ciudad de Buenos Aires, pero nunca descarto la posibilidad de que de caras al año electoral, en el año de elecciones ejecutivas, podamos encontrar un equilibrio y otra vez tal vez un frente electoral en donde el PRO, y no solamente Mauricio, el PRO como partido político participe. Te planteo casi por último un escenario que me preocupa a mí y me gustaría saber cómo reaccionas ante esto. Año electoral, con mucha incertidumbre, con el caso de Jaime, que yo creo que arranca, digamos, una etapa de denuncias de corrupción severas en la Argentina, con una inflación del orden del 25 piso, digamos,
y mucha tensión sindical, ¿no es cierto? Me parece que ya empezó, por otra parte, con sindicatos que por supuesto van a plantear práctica de huelgas, que ya estamos viendo, violencia, que ya lo hemos visto con el caso de Mariano Ferreira, o tensiones internas entre los grupos más radicalizados y los grupos más conservadores. Es un escenario complicado, ¿no es cierto? Inflación, sindicatos en ebullición, un escenario de mucha denuncia, digamos, y elecciones en octubre, ¿no? Sí, pero no creo que nada grave vaya a suceder. Es decir, va a haber tensión, sí, ojalá no haya violencia. Creo que el Partido Justicialista tiene por delante un proceso de ordenamiento, también lo tiene el radicalismo, y también lo tienen las otras fuerzas políticas, como es el socialismo, a ver si se alía o no al radicalismo. Yo no veo tanta incertidumbre desde la política. Es un proceso natural de búsqueda y definición de candidaturas. Pueden aparecer candidaturas que hoy no están y otras que están pueden desaparecer. Esto es así. Sí veo tensión entre el sindicalismo y el sindicalismo de Moyano, esencialmente, que tiene una aspiración, una vocación de poder excesivo, que excede la representación de los trabajadores y toma por fuerza una cantidad de cosas que no tiene derecho de tomar. Ahora, me parece que el Poder Ejecutivo tiene todas las herramientas para neutralizar ese avance y para conducir este proceso que ojalá desemboque en una elección transparente, en una elección que finalmente define una próxima presidencia de la Nación. Yo voy a trabajar para que la próxima presidencia de la Nación sea justicialista, pero que en estos 8 o 9 meses que quedan por delante lo que busquemos es un proceso de consenso. Y lo que creo que acá es que hay que abandonar los individualismos y trabajar en el conjunto. Bueno, sacamos una duda, entonces, que acá es la parte que yo no entiendo, digamos, y que con esto te dejo en paz por esta noche. Vos vas a trabajar por una presidencia justicialista, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. ¿Y Cristina qué es? Porque la verdad que Cristina tiene todo el derecho a presentarse nuevamente, y de hecho hay obviamente una corriente de opinión que plantea... Si va a la primaria, irá a la primaria y competirá tal vez con otro candidato. Ahora, uno no puede elegir un sistema que son las primarias y si gana cierta persona en las primarias, entonces no me gusta el sistema, porque este es un error de los argentinos. Nos gusta el sistema cuando da el resultado que queremos, y cuando no da el resultado que queremos, entonces no nos gusta y lo cambiamos. Eso fue el 2002. Ese fue el Congreso de Lanús, que se partió el peronismo en 3 lugares y terminamos como terminamos. Entonces las reglas están para cumplirse, Marcelo. Si decimos las primarias ordenan la política y el que gana las primarias será el candidato del partido y vamos adentro del partido, y si gana A, B o C, te parecerá más o menos afín a tu forma de pensar, pero tenés que respetarlo. Porque si no, volvemos a una típica condición, que las reglas me gustan cuando me convienen. Ahora, si no me convienen, cambio las reglas. Te confieso que me cuesta imaginarme a Cristina, que efectivamente tiene chance de ser presidenta nuevamente, sí, eventualmente, claro, caso que la gente se presente, presentarse una interna para competir, por ejemplo, con Scioli. Puede ser. No sé con quién, yo que sé, con Scioli o con Duhalde. Hoy parecería extraño pensarlo, pero en los próximos meses puede ser que no. Lo que digo es, más allá de las personas, y tu comentario tiene que ver con, digamos, con un cierto nivel de confrontación o alto nivel de confrontación, sí, claro. Pero la verdad es que si el sistema funciona, ese nivel de confrontación lo resuelve el ciudadano. Esa es la virtud de un proceso de primarias. Eso es lo que uno mira a veces en otros países y que un poco más distantemente no está metido en el calor de la política y ve 2 candidatos compitiendo, como fue en el caso de Estados Unidos con Obama y Hillary Clinton. Pasó en Uruguay pasó en Uruguay. Fíjate lo que es el gobierno uruguayo hoy. Claro. Entonces, cuando uno está muy metido en el fragor de la discusión, uno tiende a personalizar, pero cuando se retira un poco dice, mira, acá hay un partido que se reordena, el radicalismo, el socialismo, el justicialismo, el PRO, y van a un proceso de internas, y gana el que gana, y el que gana, gana y conduce y los otros acompañan. Más allá de los nombres, es un proceso que se normaliza, y yo creo que este es el 2011. Entre el 2001, que se vayan todos, y el 2011 va a haber un proceso de ordenamiento de la política. Y yo quiero ser parte de esa política que cumple las reglas, más allá del gusto o del disgusto de quienes terminen siendo ganadores de una primaria. Francisco, muchísimas gracias. Gracias a vos, muy amable.